Bienvenidos, esto es A Tu Salud. En el programa de hoy hablaremos sobre el hombro doloroso y para ello nos acompaña el doctor Rodolfo Cosentino. Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de A Tu Salud, un programa en el que vamos a seguir desarrollando temas de ortopedia y traumatología con nuestro prestigioso amigo el doctor Rodolfo Toto Cosentino, que ya ha estado en otros programas, y vamos a tocar un tema que para él también es una consulta de todos los días y que usted estoy seguro que le va a gustar. Vamos a hablar del hombro doloroso. Si yo te pregunto, decime qué es el hombro doloroso, la señora o el señor que nos está viendo va a pensar, esto es redundante, es el hombro que duele. Chocolate por la noticia, me duele el hombro, por eso vine. Por eso vine. Bueno, pero vamos a meternos un poco en esto, de qué se trata. ¿Es una consulta frecuente en tu consultorio? Muy frecuente. A todos alguna vez nos ha dolido el hombro por alguna u otra cuestión. Bien. Así que sí, es casi como el túnel carpiano, es una consulta frecuente el dolor en el hombro. Bueno, y hay que también discriminar un poco a ver ¿Qué le pasa al tipo que le duele el hombro? ¿Por qué le puede doler el hombro? El hombro es una, y ahí te voy a dejar que te explayes un poquito, es una articulación compleja, ¿no? Porque no son dos, sino son tres. Es una articulación compuesta en la cual participa la escápula, la clavícula, el húmero, el esternón por el otro lado. Claro, correcto. A lo que uno le llama hombro doloroso, así en líneas generales, es al dolor subacromial, al dolor inflamatorio, a lo que se Contale a la gente que es subacromial. Sí. Es el dolor que aparece, el acromion es el huesito que está aquí, que le hace de techo al hombro, ¿no? Y debajo de eso hay algunos elementos de partes blandas, que son los tendones del manguito rotador, que eso también es muy común, ya la gente dice, ¿no será el manguito rotador? Ay, vos sabés que dijiste justo. Y hay una bolsa serosa que se inflama. Y entonces ahí aparecen los dolores. También el hombro doloroso hay que hacer una distinción. Está el hombro doloroso del paciente joven, que es el hombro doloroso del deportista, que generalmente el origen es en aquellos deportes que se trabajan por sobre los 90 grados. Es el bloqueo del vóley, es la pegada en el vóley, es el saque del tenis, es el impacto de todos esos deportes que van por encima de la cabeza. Perfecto. Fue fundamental, y no me lo acordaba porque no es tan frecuente para nosotros, es el lanzador del béisbol. Claro. Que en toda la literatura inglesa es lo primero que se aparece, habla. Correcto. En cambio nosotros acá el béisbol no jugamos. Y sí el handball, el lanzamiento del handball también, eso tiene, el hombro funciona en 3 fases. Hay una fase cuando se prepara para el lanzamiento, que es la de mayor tensión. Después hay una fase cuando se estira el hombro para lanzar, realmente, que es cuando la de mayor velocidad, y después está el final del movimiento donde acompañan todas las demás estructuras hasta la columna, la cadera, todo en la rotación. Ese es un hombro doloroso. El otro, el de las personas, el hombro doloroso del adulto de mediana edad, es un hombro doloroso inflamatorio, es un hombro doloroso por conflictos entre el troquíter, que es el huesito que está aquí en la cabeza del húmero, y el techo y el acromion. Por eso también se llama síndrome de fricción subacromial, porque cuando el manguito rotador, ya contesto tu pregunta, son todos los elementos que se insertan en la cabeza del húmero y que rotan, como su nombre lo dice, pero que también intervienen en la elevación del brazo, fijándolo y ayudando al deltoides, que es en definitiva el que después hace todo ese movimiento. Entonces ese manguito, por alguna circunstancia, a veces traumática, inflamatoria, postural,
empieza a no funcionar del todo bien, no contiene a la cabeza, no la recentra, no la baja, no la pone en su lugar, y entonces en el movimiento de elevación del brazo el troquíter empieza a chocar con el acromion, y en el medio las partes blandas, que son el fiambre del sándwich, que son los tendones del manguito rotador, y la bolsa serosa que está ahí, se inflaman y provocan dolor. Es una patología muy frecuente y a veces difícil de erradicar. Y bueno, y como en toda la medicina hay que hacer un buen examen clínico y un diagnóstico bastante preciso de cuál de todos estos problemas es lo que está molestando. Es bastante fácil de imaginar que en una estructura bastante compleja son muchas las cosas que se pueden enfermar. Y a veces uno no se pone a pensar, y lo invito al señor o a la señora que piense un minuto cuántos movimientos tiene nuestro brazo, nuestro hombro, ¿no? Para adelante, para atrás, para arriba, para el costado, para gira. Todo eso es el hombro tiene un movimiento universal, porque ¿cuál es la función del hombro? Es poner la mano en el espacio para en realidad lo que sirve la mano. Pero lo que lo pone en el espacio es el hombro para ir a los distintos lugares. Y el codo es el que la lleva a la boca, porque la función primordial del miembro superior, en definitiva, es llevar la mano a la boca. Entonces, todo el hombro y el codo son para eso, para poner la mano en el espacio y que la mano funcione y haga lo que tenga que hacer. A diferencia de la cadera, eso a veces también hay otro hombro doloroso, que es el hombro doloroso inestable, que también es el postraumático, el del deportista, el que tiene las contenciones lesionadas. Ese hombro doloroso también, yo a veces le explico a los pacientes que el hombro, como tiene que tener tal facilidad de movimientos, tiene una cabeza muy grande del húmero contenido por una glena, una superficie articular muy pequeña de la escápula, para que pueda hacer todos esos movimientos. A diferencia de la cadera, que entra a presión en el coxal, en el cótilo. Y eso, la estabilidad se le dan los ligamentos, los tendones, el rodete que hay en la glena, y eso se lesiona con bastante facilidad, y eso hace que el hombro se desestabilice, y eso hace que después duela, pero ese ya es otro hombro doloroso, el hombro doloroso postraumático. Bien. Entonces tenemos tres hombros dolorosos. El hombro doloroso inflamatorio, puntual, que es el que consulta la gran mayoría de los pacientes, el de la gente un poco más grande. El hombro doloroso del deportista, que es el lanzador y ese tipo de cosas. Y el hombro doloroso postraumático, que se llama hombro doloroso inestable, cuando hay algunas de las estructuras que contienen al hombro están lesionadas. Le damos una vez más la bienvenida al Hospital Español. Casa Ecléctica invita a descubrir en cada rincón la armonía entre lo antiguo y lo nuevo, lo clásico y lo chic, la decoración, el arte y los objetos de diseño. Casa Ecléctica, en La Plata, 6 entre 53 y 54, y en Citibel, 473 bis y 14B. La Agremiación Médica Platense ofrece a sus agremiados descuentos en librerías, jugueterías, turismo y muchos rubros más. Informate en www.amepla.org.ar. Menacho, vínculos inmobiliarios. Cada decisión se transforma en emoción. 2 esquina 55, www.menacho.com.ar. IDITAC, Instituto de Diagnóstico y Tratamiento de Afecciones Cardiovasculares, Dr. David Greenfeld. Cardiología clínica y diagnóstica, ecodoppler color, ergometría, endocrinología y clínica médica. Calle 8, número 140, entre 34 y 35.
Teléfonos 482-8965 y 427-6467. El hombro doloroso es una de las patologías de más frecuente consulta médica y llega a afectar aproximadamente al 25% de la población en algún momento de su vida. Toto, con el interrogatorio y con las maniobras que ustedes hacen, ¿con eso ya sos capaz de orientarte? Este hombre tiene un problema del tendón, tiene un problema del hueso, tiene un problema del manguito rotatorio. Contame un poquito. Sí, sí. ¿O hace falta profundizar mucho el examen? Siempre que, y actualmente con las posibilidades que uno tiene de exámenes complementarios, no debe no usarlos, no nos es permitido no usarlos. Correcto. Pero sí, con el examen clínico uno ya orienta bien. Una vez vamos a la anécdota, un paciente y muy conocido mío dice, llevé a mi señora a lo de un médico de medicinas alternativas y me dice, ¿vos sabés qué fenómeno? Dice, abrí la puerta y entró y me dijo, a usted le pasa tal cosa, le duele la columna, no me acuerdo cuál era el motivo, ¿no? Y digo, bueno, eso cualquier persona de experiencia, uno muchas veces se ve tentado cuando entra el paciente y dice 4 frases de lo que está pasando, a veces ya sabes lo que tiene. Sin duda. Pero es de buena práctica, de ser riguroso, es sentar al paciente, no solo preguntarle todo lo que pasa, sacarle la ropa y revisarlo de punta a punta y después pedirle los estudios complementarios. Sin duda. Que como siempre, en los casos del hombro empieza con una radiografía, porque ya te dije, no hay traumatólogo sin radiografía. Sin radiografía. Pero como también es un problema de partes blandas, lo que más nos va a ayudar es la resonancia magnética para ver el manguito rotador, la bolsa, los distintos grados. Y en esto también hay veces que ese hombro doloroso secundario a un problema en el manguito rotador o a veces de forma primaria tiene un motivo de dolor en el nervio supraescapular, que es el nervio que inerva al tendón del supraespinoso, a todos los tendones del manguito rotador, y ese nervio muchas veces está afectado, así como el nervio mediano está en el canal carpiano, acá en la escotadura que hay en la escápula, la escotadura supraescapular, se comprime el nervio, y le pasa lo mismo que el nervio mediano, pero acá, y ese es el motivo del dolor. Ahí de nuevo el electromiograma nos ayuda a definir si algo de eso está pasando. Decime, yo infiero desde el desconocimiento que la postura que van a tomar ustedes desde el tratamiento dependerá del diagnóstico. En líneas generales, ¿qué hacen? ¿Inmovilizan el hombro o lo movilizan? ¿O hay una secuencia? No, en general. En la etapa de mayor dolor, de desesperación, ahí uno, nunca un yeso, pero sí un cabrestillo, una férula, algo para inmovilizar. Pero tratamos de no inmovilizar mucho el hombro, porque el hombro doloroso, inmovilizado, y que uno no mejora el tratamiento, ese dolor se transforma en el hombro congelado, que es el que después no se mueve. Entonces hay que tratar de mover al hombro, pero sin provocar dolor. Bien. Y todos estos pacientes arrancan con un tratamiento de rehabilitación, con analgésicos, con infiltraciones para desinflamar. Esa era la pregunta que venía. ¿Cuándo los infiltran? Ahí la infiltración tiene una indicación precisa o en general para aliviar el dolor los infiltran. Para aliviar el dolor es muy útil. De todas maneras, si es un paciente que nunca recibió ningún tratamiento, que es la primera vez que nos consulta, y le duele el hombro de hace 15 días, no arrancamos con una infiltración ni con nada cruento, arrancamos con pedirle los estudios para ver qué grado de lesión tiene, aunque ya uno clínicamente lo sospecha, y dándole medicación, hielo y movilización suave en la casa. El siguiente paso viene por el lado de mandarlo al kinesiólogo o al terapista para que empiece con su rehabilitación, y entre medio de todo eso, cuando está muy dolorido, una infiltración suele ser muy útil.
sin entrar en demasiado detalle, ¿hay algunos de estos hombros dolorosos que se operan y en tal caso cuándo? Sí. Hay, cuando el hombro de la fricción deriva en una lesión del manguito rotador, cuando se rompe, esa es una indicación quirúrgica. También depende un poco de la edad del paciente y de cómo lo suple, porque el manguito rotador, como su nombre lo dice, es un manguito, son muchos tendones. A veces se rompe uno. Y hay pacientes que con uno de esos tendones rotos no pueden levantar el brazo, y hay otros que lo tienen todos rotos y lo levantan. Claro. Porque están bien suplidos por el deltoides. Entonces, siempre la primera instancia es reeducar el hombro, rehabilitar, ayudar a que la cabeza se centre donde tiene que estar y que está trabajando eso. Al revés de otros tendones, uno se corta un tendón en la mano y se tiene que operar cuando hoy, mañana, claro, no pasa de la semana que viene. Claro. Que se rompe un tendón del manguito rotador, hay que enfriarlo, hay que calmarle el dolor, hay que rehabilitarlo y después evaluamos si hay que operarlo o no. Bien. Y la operación va desde un simple debridamiento y limpieza, que se puede hacer también por artroscopía, hasta una reinserción del tendón si se rompió, que se puede hacer por artroscopía o también como a cielo abierto. Contale a la gente qué es la reinserción. La reinserción es buscar el tendón que se escapó de su lugar, traerlo y ponerlo de nuevo donde tiene que ir para que siga cumpliendo con su función. ¿Y eso se cura o hay recidivas? Puede haber recidivas, puede haber. Bien. Pero en general también depende un poco de la edad del paciente, de las condiciones clínicas, de cuáles si tiene enfermedades de base. Hay muchas variantes. ¿Hay enfermedades generales condicionantes o favorecedoras del hombro doloroso? Y todas las enfermedades reumáticas, por supuesto, Claro, la artritis correcto. reumatoidea, la Perfecto. psoriasis, todo ese tipo de cosas. Algunos pacientes diabéticos pueden tener algunos dolores que a veces son un poco difíciles me refería, a los de diabéticos. puntualizar porque tienen dolores más migratorios. Perfecto. Pero sí, y después, bueno, el tabaquismo, la obesidad, volvemos a lo tuyo. Qué bárbaro. Sí, siempre está el tabaquismo presente, ¿eh? Frente a los riesgos de nuestro trabajo, la Agremiación Médica Platense nos protege con un seguro de responsabilidad profesional. Informate en www.amepla.org.ar. Instituto de Cardiología La Plata, una institución moderna y en constante desarrollo. Casi 20 años al servicio de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Calle 6, número 212, entre 36 y 37. Telefax 427-1000 y 427-1800. Diagnóstico prenatal. Un espacio exclusivo pensado para vos y tu bebé. Área de diagnóstico por imágenes del Hospital Español. Para alquilar, tasar, vender o comprar en forma rápida y segura en La Plata, Buenos Aires, Lezama y Mar del Plata, Prado Propiedades. Avenida 13, esquina 43. Teléfono 483-1824. ABC Vehículos. Concesionario oficial Honda en La Plata. Avenida 7, número 176, entre 35 y 36. Teléfono 427-0797.
IDITAC ha incorporado al servicio de hemodinamia del Hospital Español aparatología de última generación, transformándolo en uno de los institutos más modernos del país en esta especialidad. Hemodinamia diagnóstica e intervencionista con tecnología de punta. Teléfonos 483-8497 y 421-1337. El hombro doloroso es más frecuente en personas de edad avanzada o que realizan trabajos de carga pesada. Toto, háblanos un poco de, recién lo dijiste al pasar, de ese hombro inestable que ocurre ante diversas circunstancias, fundamentalmente los deportistas. Contame un poquito, ¿qué es eso que le ocurre a los pacientes? Bueno, es el hombro traumático, es el hombro que se luxa o se subluxa después de un accidente deportivo o callejero o de alguna otra cosa, pero es bastante frecuente en algunos deportes, sobre todo el rugby. La gente en general sabe qué es una luxación, pero explícanos, ¿qué implica la palabra luxación? La cabeza del húmero se sale de la glena que la está conteniendo, entonces perfecto, ya no se articula más, se queda afuera y se queda ahí enganchada. ¿Y si es una subluxación? Sale y vuelve a entrar. Ah, ok. Se escapa un poquito y vuelve a entrar. Bien. Es lo que ocurre. Después que ocurre una vez, a veces quedan subluxaciones, y eso es lo que es ya un hombro inestable. ¿Por qué? Porque el principal elemento que contiene a la cabeza dentro de la glena es lo que se llama el labrum o el rodete glenoideo. Es como una especie de anillo que tiene la superficie articular para agrandarla y para ayudar a contener. De ahí salen los ligamentos y todas las otras estructuras. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se sale la cabeza y vuelve? A veces vuelve sola, a veces algún práctico se lo coloca en la misma campo de deportes, y a veces no, hay que llevar a un centro asistencial, hacer anestesia y ponerla en su lugar. Eso le puede pasar a gente en distintas circunstancias de distintas edades. Cuando eso ocurre entre los 15 y los 19 y los 20 años, que son los deportistas, uno sabe estadísticamente que tiene más del 95% de posibilidades que se vuelva a ocurrir. Bien. Y que eso cuando va y viene y ocurre, eso lo transforma en un hombro inestable que a su vez es doloroso. Y además, ya cuando se sale a cada rato totalmente, lo que se llama una luxación recidivante del hombro, que se sale y vuelve recidivante porque va y vuelve, porque vuelve muchas veces. Entonces, hace bastante tiempo que ahí sí se es bastante más agresivo con los tratamientos. En un muchacho joven, deportista, que se luxó el hombro y que uno le hace estudios de resonancia y ve que hay una lesión de ese labrum, uno intenta operarlo enseguida, antes que vuelva a ocurrir. Enseguida, no el día del episodio, no, correcto, pero antes que vuelva a ocurrir, para poner todas las estructuras que se rompieron de nuevo en su lugar, hacer una reconstrucción anatómica y tratar de devolver ese hombro la mayor normalidad posible. Perfecto. Eso va cambiando inversamente a medida que pasan los años. Una persona de más de 40 años que tiene un accidente callejero o deportivo y se le luxa el hombro, nosotros sabemos que no, que al revés, tiene el 90% de posibilidades que no se le vuelva a luxar. Entonces se lo coloca en su lugar, se le pone un pañuelito, se le indica la rehabilitación. Puede ocurrir que vuelva. Todo pasa en medicina. Sí. Pero lo que en un chico de hasta 20 años sabemos que es seguro que se le va a volver a luxar, en un paciente de más de 40 sabemos que tiene muy pocas posibilidades que se vuelva a luxar. Bien. Eso es porque todas las estructuras del hombro con los años se van rigidizando, se van haciendo más duras, más rígidas, menos elásticas, y eso contienen más al hombro. No se mueve igual el hombro de un chico de 20 años que los nuestros. Además, a ese señor de más de 40 años le indicás que no que juega al rugby, sino que se dedique al ajedrez, seguramente. En general, esas personas, jugadores de rugby de 40 años, son bastante fanáticos, pero en general esa gente tiene otro tipo de accidente, un accidente en la vía pública, un accidente o jugando un picadito de fútbol. También nos prendemos. Y bueno, y eso se puede operar, cuando hay que operarlo, también por artroscopía.
Hay cirugías que son mejores hacerlas abriendo y hay otras que son mejores hacer la cirugía temprana de la reducción de hombro es mejor hacerla por artroscopía, que es poniendo la cámara de televisión dentro del hombro y desde otro orificio poner lo que se llaman unos arpones, son unos tornillos que tienen unos hilos y uno los coloca por ese agujerito y desde ahí ata las estructuras para que vuelva. Por supuesto, hay algo que nosotros decimos siempre en todos los tratamientos quirúrgicos, lo que cura es la biología, no la cirugía. La cirugía lo que hace es poner las cosas en su lugar para que cicatricen donde tienen que estar y no en otro lado. Claro. Pero el que cura es la biología. Cuando hace la cicatriz está curado. Un hueso que se rompió, uno le pone una placa, un tornillo, un clavo. ¿Cura el clavo? No. El clavo deja las cosas en su lugar, estables, hasta que la biología haga lo suyo, haga su callo y cure el traumatismo. Bien. Bueno, Toto, una vez más agradecerte, decirte que siempre aprendo un montón en estos programas. Contigo aprendí un montonazo, estoy seguro que ustedes también, así que agradecerte una vez más. Fue magníficos los programas que hemos hecho contigo, un tema que desconozco tanto como del mismo modo me ha interesado tanto todo esto que has hablado. 1.000.000 de gracias a vos. Nuevamente agradecido soy yo y un placer conversar contigo aquí. Bueno, muchas gracias. Y los esperamos entonces en el próximo programa de A Tu Salud. Hemos llegado al final del programa. Si bien el hombro doloroso es una patología muy frecuente y muy molesta, puede solucionarse fácilmente con medicación y con ejercicios de rehabilitación, los cuales deben continuar una vez pasado el dolor. Nos encontramos en el próximo programa de esto que fue A Tu Salud.